En 1967, el mundo conoció a The Doors gracias a su álbum debut que incluye algunos de sus éxitos más importantes como Break On Through to the Other Side y Light My Fire. Pero antes de eso, fueron la banda del legendario Whiskey a Go Go, de donde los echaron porque hicieron una versión de su canción The End, llena de vulgaridad y profanidad sobre Edipo Rey, la historia de aquel rey que mata a su padre y se casa con su madre. ¿Recuerdan esos momentos en vivo de The Doors de Mom, I Would Like to F You? Bueno, pues eso. Sin embargo, y como era de esperarse, ese tipo de comportamiento en el escenario había hecho que hubiera atención sobre The Doors. Y Jack Holzman, que era el presidente de Elektra Records, fue una de las personas que vio ese comportamiento y decidió llevar a uno de sus shows al productor Paul Allen Rothchild para ver si trabajaba con ellos. A Paul no solo le gustó The Doors, fue el productor de los primeros 5 discos de la banda. Tras su salida del whisky por aquello de Edipo en The End, los Doors se encerraron en los Sunset Studios, el lugar donde los Beach Boys habían grabado su Pet Sounds, a hacer ese primer disco, el debut de The Doors. El line-up de la banda siempre fue una cosa muy particular. En la batería estaba John Densmore, un tipo fuertemente influenciado por el jazz. En la guitarra, un joven llamado Robbie Krieger, quien tenía experiencia tocando folk y flamenco, pero llevaba más bien poco incursionando en la guitarra eléctrica. El teclista era Ray Manzarek, a quien le gustaba mucho el blues de Chicago. Y Jim Morrison, compañero de Ray en la carrera de cine de la Universidad de California en Los Ángeles, era el vocalista. Poeta, cinéfilo, rey lagarto, llámenlo como quieran, Jim tenía un misticismo especial en el escenario. Y claro, en su voz. Can you picture what will be? El debut de The Doors salió en la primera semana de 1967. La canción que abre el disco, Break On Through to the Other Side. Y tiene todo el sentido. El nombre de la banda es The Doors, ¿no? Así que como el Appetite for Destruction de los Guns N' Roses, que abre con Welcome to the Jungle y la promesa de destruirte, The Doors, en la que debe ser una de las mejores canciones en la historia de primeras canciones de álbumes debut, quiere que crucemos al otro lado. Ray Manzarek en diversas entrevistas ha resaltado la influencia del disco Getz Gilberto de 1964 en el desarrollo de esa canción, que en medio de todo es un bossa nova con algo de What I Say de Ray Charles. ¿No lo habían pensado? Punch, punch, pum, punch, punch. Es un bossa nova. Y a eso súmenle la guitarra de Robbie Krieger, que está inspirada en Shake Your Money Maker, la versión que hace Paul Butterfield. Aunque The Doors siempre fue un cuarteto, la discusión del sonido del bajo siempre ha estado entre sus fans, sobre todo porque este disco sí tiene un bajista, Larry Ketchner, de los Wrecking Crew, un colectivo de músicos de estudio presentes en discos de Bob Dylan, Frank Sinatra, Elvis Presley, The Mamas and the Papas, The Byrds, los Beach Boys y muchos más. Fue quien grabó los bajos de este álbum, que realmente lo que hacía era darle fuerza a lo que Ray Manzarek lograba con su mano izquierda en las grabaciones. Para que tenga un punch más fuerte, diría el productor Rothchild a la colaboración de Larry en este disco que no está en los créditos, pero que vino a reconocérsele años después. La decisión de la banda de no tener un bajista era algo que ya habían establecido. En el pasado habían hecho audiciones, pero sentían que con uno sonaban como los Rolling Stones y con otro como The Animals, y la banda estaba decidida a sonar diferente. Su experiencia en los escenarios de Los Ángeles los había ensamblado e incluso este primer disco fue más un registro de lo que la banda venía haciendo en sus shows, más que cualquier otra cosa. El escenario era vital en el desarrollo de The Doors, incluso con los momentos de exposición de Jim Morrison que tantos problemas les trajo. Aunque Break On Through se convertiría en una canción insignia de la banda, el verdadero éxito sería Light My Fire, una canción escrita por Robbie Krieger, quien nunca en su vida había escrito una canción, pero impulsado por Jim, quien animaría a todos a escribir canciones estando cortos de material. El guitarrista de entonces 20 años presentó Light My Fire, la canción que ya venían tocando en Los Ángeles, pero ahora con la producción de Rothchild se convierte en un éxito enorme para The Doors, llegando a la posición número 1 durante 3 semanas consecutivas en la revista Billboard, donde compartían el podio con Stevie Wonder y su I Was Made to Love You, y The Association con Windy.
El éxito logrado con Light My Fire los llevó al emblemático show de Ed Sullivan, donde le solicitaron a la banda que por favor, dado que ese era un programa para toda la familia, le cambiaran la frase "Girl, we couldn't get much higher" por algo como "Girl, we couldn't get much better", por aquello de esa evidente referencia a estar drogado. Dice la leyenda que The Doors ensayó con la letra cambiada, pero en el momento del show, Jim cantó la letra como se había compuesto originalmente. Tras esto, una persona de la cadena empieza a gritarle a la banda en el backstage: ¡Dijeron la palabra! ¡Dijeron la palabra! Los íbamos a agendar para 6 shows más, pero ya no. Ustedes nunca se van a volver a presentar en el show de Ed Sullivan. A lo que Jim les respondió: ¡Hey, hombre, está bien! Ya hicimos el show de Ed Sullivan. El debut de The Doors está cargado de excelentes canciones: The Crystal Sheep, Soul Kitchen, Backdoor Man y Alabama Song Whiskey Bar, esta última siendo una versión de una canción escrita por el autor alemán Bertolt Brecht y musicalizada por Kurt Weill en 1927 para una obra llamada Little Mahogany. La presencia de una canción como esta, de ese origen en el debut de la banda, decía mucho de los intereses de sus músicos, ya que tanto el cine como la poesía eran elementos que plagarían su carrera. El debut de The Doors cierra con la inquietante The End. Abrimos con Break On Through to the Other Side y era momento de llegar al final. The End, un final de 11 minutos tras un viaje psicodélico, épico, poético, art rock y blues. En una entrevista con el reconocido periodista musical Jerry Hopkins, quien fue el autor de la primera biografía que se escribió sobre Jim Morrison y que se llama No One Here Gets Out Alive y que se convertiría en la inspiración para la película de Oliver Stone sobre The Doors, dijo lo siguiente sobre The End: para decirte la verdad, cada vez que escucho esa canción significa algo diferente para mí. Realmente no sé qué estaba tratando de decir. Empezó como una sencilla canción de adiós. ¿Pero adiós a quién o qué?, le preguntó Jerry en su entrevista para la Rolling Stone. Probablemente a una chica, pero puedo ver cómo puede ser un adiós a un tipo de infancia. Realmente no sé. Creo que es lo suficientemente compleja y universal en su imaginario que podría ser casi lo que tú quieres que sea. Y es que a la final de eso se trata la música, ¿no? Y también eso era lo que buscaba The Doors cuando cruzábamos esa puerta. Un sonido complejo, universal y que inspirara el imaginario y la creatividad de todos en torno al rock and roll. Esta es la historia del debut de The Doors en Radioactiva Planeta Rock.